Bien, buenas a todos. Vamos a comenzar ya este penúltimo webinar en el que vamos a ver cómo organizo la progresión de mi entrenamiento. Va un poquito en continuación con lo que estuvimos hablando el otro día, pero bueno, vamos a ver pues las diferencias, ¿no? Vamos a ver otras cosas que son complementarias a lo que ya hablamos. Voy a compartir pantalla un segundito y comenzamos. Muy bien. Pues, ¿cómo organizo la progresión de mi entrenamiento? Como os decía el otro día, estuvimos viendo pues, que a lo largo de todo ese periodo, ese macrociclo, esos meses donde yo organizo pues, todo mi entrenamiento, vamos a ir yendo de menos a más en la carga, ¿no? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer muy importantes es ir aumentando progresivamente el volumen, que es la cantidad de estímulo que yo voy metiendo, ¿no? Y sometiendo ese estrés al cuerpo. Otra cosa que voy a ir haciendo conforme voy avanzando la temporada es la intensidad también progresivamente es ir subiéndola. Llega un punto en el que cuando subo mucho el volumen y subo mucho la intensidad, mi cuerpo llega a un momento que no voy a poder aguantar, ¿no? Tanta carga de entrenamiento. Entonces, ese punto tiene que coincidir más o menos, son unas 4 semanitas, 5, un mes antes, como mucho, de ese momento en el cual yo quiero tener un estado de forma pues óptimo. En ese momento lo que haremos será bajar drásticamente el volumen y mantener la intensidad a tope. Es lo que ese periodo se conoce como periodo de puesta a punto, ¿no? Y dura esas 3, 4 semanas, 5 podemos llegar, pero bueno, ya cuesta aguantar más de eso, ¿no? Otra cosa de la que estuvimos hablando es que a lo largo de todo este periodo de entrenamiento, de estos meses, lo que tengo que hacer es ir organizando el tipo de trabajo que yo meto de tal forma que yo permita que mi cuerpo acumule una serie de días donde esté trabajando o de sesiones donde esté trabajando un tipo de trabajo concreto, pero que llegue sin llegar al punto donde mi cuerpo comience a acostumbrarse ese tipo de carga que yo le meto tan concreta y que deje de evolucionar. O sea, hablamos de unas 3, 4 semanas, sería lo ideal para generar este mesociclo, que es pues este periodo donde trabajo un tipo de tarea concreta, ¿no? O de capacidad física, de un trabajo concreto, ¿no? Una vez han pasado esas 3 o 4 semanas, decíamos que mi cuerpo ha tenido el tiempo suficiente para poder ir acumulando ese entrenamiento y que le haya ido haciendo ese efecto que buscamos en el entrenamiento, y a la vez no seguimos por esa vía ya porque si no mi cuerpo se acostumbraría y no podría seguir evolucionando. Entonces, cuando le cambiamos el tipo de trabajo. Esto es lo que vimos el otro día y hoy vamos a hablar un poco más ya de cómo organizo pues, el trabajo de esas capacidades físicas básicas que son las importantes, ¿no? A la hora de realizar mi entrenamiento, pues cómo los voy planificando a lo largo de toda la temporada. Vamos a hablar en líneas generales porque cada deporte y cada persona pues es algo muy particular y habrá que adaptar pues las circunstancias que tiene esta persona, habrá que adaptar pues el entrenamiento concreto que vamos a hacer, ¿no? Entonces, pasamos a hablar de la resistencia. En principio, decir que la resistencia lo primero que habría que hacer es trabajarla de manera aeróbica, a bajas pulsaciones y un entrenamiento continuo. ¿Por qué? Pues porque es una manera de empezar a que el cuerpo haga el rodaje. Es como un coche, te compras un coche nuevo y tú a primeras de camino vas a meterlo a muchas revoluciones, tienes que hacer un rodaje. Pues el cuerpo sería lo mismo, ¿no? Venimos, pongamos, de la época estival, donde hemos estado descansando, donde a lo mejor hemos hecho excesos, entonces pues tienes que ir progresivamente pues entrando en materia. Entonces para esto una resistencia aeróbica va a facilitar pues, que todo este mecanismo se ponga en marcha y lubrique por decirlo de alguna manera pues, todos esos engranajes y todo empieza a funcionar de manera correcta. Entonces, para esto es aconsejable trabajar pues, a pulsaciones no demasiado altas. Un trabajo continuo es perfecto.
y, pues eso, dentro de esa resistencia aeróbica. Si os fijáis, hay mucha gente que ya de entrada pues, se pone a hacer pues, ejercicios de alta intensidad, que esto hablaremos el próximo día, en el último webinar, trataremos este tema, ¿no?, en concreto. Yo lo que recomiendo es que al menos durante el primer mes y medio pues vayamos un poquito más a lo seguro. Luego ya podríamos introducir este otro tipo de resistencia, que es la resistencia anaeróbica, y podemos utilizar otros tipos de trabajo, como es el entrenamiento fraccionado, y trabajar a pulsaciones más altas, ya en función de lo que vayamos a hacer o de cómo sea nuestro deporte, las características que tenga y de lo que persigamos, ¿no? Puedo ir combinando ambas, porque a lo mejor puede ser un deporte donde me hace falta tener pues ese rango de tener una buena resistencia aeróbica, pero a la vez también necesito momentos puntuales donde subir pulsaciones, entonces a lo mejor puedo ir combinando en mi entrenamiento semanal pues sesiones en las que trabaje pues esta faceta más de resistencia aeróbica, pulsaciones no tan altas, y otro día donde a lo mejor trabajo pues a pulsaciones más altas, incluso con series, que es este entrenamiento fraccionado del que hablo, y bueno, pues puedo ir combinando ambas. Siempre de manera muy progresiva. Cuando hablo del trabajo de la fuerza, pues siempre, en cualquier circunstancia, voy a empezar por la fuerza de resistencia. Yo esto os lo hablo desde mi experiencia y por lo que yo he visto. A mí, no sé, yo creo que es lo más sensato. Seguro que hay gente que lo hace de otra manera. Yo lo que sí que veo es que el cuerpo necesita unos periodos de adaptación y que hay que respetarlos y que no le puedes meter pues una intensidad muy alta de repente, porque si no el cuerpo puede lesionarse o incluso la adaptación que hace no es la más correcta. Entonces, por mi experiencia sí que os aconsejo siempre empezar poco a poco. La fuerza de resistencia en este caso sería idónea. Luego ya en función del tipo de ejercicio, de actividad física que vayamos a realizar y el objetivo que busquemos, pues ya pasaríamos a trabajar pues la fuerza máxima a nivel de hipertrofia, que acordaos que estaba en torno a un 70% de mi fuerza máxima. Luego pues ya pasaríamos al trabajo de fuerza neural, que también fuerza máxima a nivel neural, que no produce pues ese aumento de volumen muscular o no lo produce tanto, y que estaría en torno a pues, intensidades superiores al 80-85% de mi fuerza máxima. Y luego, pues trabajaríamos ya, por el último momento, la potencia. La potencia se trabaja más hacia el final porque como requiere de unas velocidades muy altas de ejecución y unas cargas que pueden ser altas, por ejemplo, en torno al 80%, pues puede ser más lesivo, más peligroso. Entonces, se le suele dejar para más a final de temporada, cuando tu cuerpo ya está más rodado y más preparado. De todas formas, hay que analizar bien el deporte en el que estás y ver las necesidades de fuerza que tiene. Yo no haría ningún deporte sin trabajar fuerza. Me parece una cualidad que es indispensable. Aunque estemos pensando de un deporte aeróbico, como puede ser una maratón, pero da igual. La maratón requiere unos niveles de trabajo de fuerza que son indispensables. Y muchas veces las lesiones y los problemas se dan por ahí, porque falta trabajo de fuerza. El siguiente concepto del que hablaremos será de la velocidad. Si mi deporte en concreto pues, requiere que trabaje la velocidad, yo personalmente empezaría por la velocidad-resistencia, que son, digamos, hacer pues, series de velocidad, pero adaptadas a mi deporte, pero unas intensidades que yo las pondría entre el 85 y el 95%, como aquí os pongo intensidades submáximas. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que consigo es que estoy haciendo ejercicios que no son a tope, no son al 100%, donde a lo mejor puedo tener un peligro de lesión mayor debido a que vengo pues, de un periodo más tranquilo, como puede ser el verano. Entonces yo haría esa adaptación donde no someto al cuerpo a tanto riesgo y donde a la vez se están utilizando movimientos e intensidades que sí que son bastante altas, pero sin llegar al máximo. Entonces es una manera de ir preparando al cuerpo para luego poder funcionar al 100%. Posteriormente metería, pues, y casi a la par, metería potencia en distancias muy cortas, por ejemplo, 10 metros, donde
al cuerpo, por el tipo de movimientos, no le da tiempo a estar en posición de máxima velocidad. Por ejemplo, cuando corremos no te da tiempo a estar bien levantado, corriendo a tope, sino que es un proceso más bien de aceleración. ¿Y qué pasa con esto? Que el músculo, ese ciclo de alargamiento-acortamiento del músculo no se hace con tanta amplitud. Entonces, también es una forma de reducir el riesgo de lesiones. Perdón. Entonces, claro, aquí sí que estamos trabajando intensidad máxima, pero ese ciclo de alargamiento-acortamiento no es tan bestia, no es tan brutal a tope, ¿no? Sin embargo, en la velocidad de resistencia sí que estamos trabajando un ciclo de alargamiento-acortamiento con mucha amplitud, pero a una intensidad submáxima. Entonces, estamos como un poco trabajando en las dos facetas y preparando al músculo para lo que vendrá después, que es el trabajo ya de esa velocidad máxima, que la hago con una distancia más larga, ya no son de 10 metros, en función de mi deporte las puedo ir adaptando a lo que yo necesite. Pero sí que se van a dar las dos circunstancias ya voy a trabajar a intensidad máxima, al 100%, y con un ciclo de alargamiento-acortamiento del músculo que va a ser máximo. Además, también les puedo combinar con potencia. Y esto pues lo puedo ir haciendo progresivamente conforme avanza la temporada. En cuanto a la flexibilidad para mí es una cualidad que hay que trabajar todo el año. Y sobre todo cuando estoy cargando ya mucho. O sea, cuando yo ya tengo una carga de entrenamiento que es considerable, pensar que pues por todas las tensiones musculares que se crean, por toda se crea un nivel de electricidad muscular mucho mayor. La propia flexibilidad me va a ayudar a bajar esa electricidad muscular, para que esa electricidad muscular hace que el músculo esté como medio contrayéndose un poquito y tirando de las estructuras óseas. Entonces, como que la saca de su sitio, por decirlo de alguna manera. O sea, el estiramiento en este caso vendría muy bien para devolver todas las estructuras del cuerpo a su sitio y evitar tensiones. Entonces, yo creo que es muy importante y sobre todo cuando estamos en periodos donde estamos realizando pues ya pues metiendo mucha carga de entrenamiento. Y bueno, pues con esto en principio lo tendríamos ya finiquitado por hoy y nos veremos el próximo día ya en el último de los webinars, donde hablaremos sobre el entrenamiento fraccionado y el entrenamiento continuo. Está muy relacionado con la resistencia. Y ahora, además, hay desde hacía un tiempo, hay pues una tendencia muy grande a trabajar con el HIIT, con el CrossFit, con todas estas cosas, que son ejercicios de muy alta intensidad y que se trabaja de manera fraccionada. Entonces, pues hablaremos un poco también de ese tema, ¿vale? Bueno, pues un saludo a todos y nos vemos en el próximo y último webinar.